Hoy cualquier persona u organización que quiera comunicar, influir o educar tiene una herramienta poderosa al alcance de la mano, un podcast. No importa si es en audio o video o en ambos formatos, hoy en día no tener un podcast es renunciar a una de las formas más efectivas de construir presencia, ser autoridad en la materia y generar comunidad. Narrativas digitales. Bienvenidos a Narrativas Digitales, el espacio donde exploramos cómo las ideas se transforman en contenidos que conectan, inspiran y generan impacto. En cada episodio descubrirás la importancia de los podcasts y los contenidos digitales en la actualidad. Aprenderás cómo crearlos de manera estratégica y conocerás las herramientas que te ayudarán a amplificar tu voz en un mundo cada vez más conectado. En Pingo Digital nos dedicamos a ayudarte a generar contenido con propósito. Este podcast es una guía para convertir historias en experiencias digitales. Comencemos a narrar juntos. En este episodio vamos a explorar por qué los podcasts se han convertido en el pilar de la comunicación. Identificaremos beneficios concretos para profesionales, empresas, creadores y cualquier gente en general. Haremos una comparativa de los diferentes podcasts, ya sea de audio y de video. Y buscaremos entender qué resultados reales se pueden lograr. El podcast como herramienta estratégica. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y a quién? En el panorama actual de la comunicación, el podcast ha trascendido su carácter de entretenimiento para consolidarse como una herramienta estratégica. Su fuerza no reside únicamente en el formato sonoro, sino en la manera en que articula objetivos, audiencias y narrativas dentro de un ecosistema digital cada vez más competitivo. Comprender por qué, para qué y a quién se dirige es lo que convierte a un podcast en un recurso de alto valor para las organizaciones, instituciones o para las marcas. El podcast es estratégico porque responde a tres necesidades centrales de la comunicación contemporánea: credibilidad y cercanía. La voz humana transmite confianza y genera vínculos emocionales más sólidos que otros formatos. Flexibilidad y accesibilidad. Puede consumirse en cualquier momento y lugar, lo que lo convierte en un canal de comunicación no intrusivo y altamente adaptable. Y por último, profundidad narrativa. A diferencia de mensajes breves en redes sociales, el podcast permite desarrollar ideas complejas, explicar procesos y construir relatos que refuercen identidad y posicionamiento. En suma, el podcast es estratégico porque ofrece un espacio donde la organización puede hablar con autoridad, empatía y continuidad, generando un impacto sostenido en la percepción de sus públicos. El podcast se convierte en la herramienta estratégica cuando se integra a metas organizacionales claras. Por ejemplo, educación y capacitación, al transmitir conocimientos especializados, simplificar conceptos técnicos o formar equipos internos. Posicionamiento de marca, diferenciarse en un mercado saturado mediante contenidos únicos que reflejen valores y propuestas de valor. Incidencia pública, influir en debates sociales, políticos o culturales, aportando argumentos y perspectivas que fortalezcan la voz institucional. Fidelización y comunidad. Mantener un contacto constante con clientes, colaboradores o ciudadanos, generando un sentido de pertenencia y continuidad. Innovación en la comunicación. Al mostrar que la organización está a la vanguardia, utilizando formatos modernos que dialogan con las tendencias digitales. El para qué define el rol del podcast dentro de la estrategia global. No es un accesorio, sino un canal que contribuye directamente a los objetivos de comunicación y desarrollo institucional. Un podcast está dirigido a una audiencia estratégica. No existe en el vacío. Su valor depende de la claridad con la que se define su público.
Estas audiencias pueden ser de 3 tipos. Audiencias externas, que pueden ser clientes, ciudadanos, usuarios y comunidades interesadas en los temas que la organización aborda. Aquí, el podcast funciona como un puente de información y posicionamiento. Otras son las audiencias internas, que son colaboradores, equipos de trabajo o socios estratégicos. En este caso, el podcast fortalece la cultura organizacional, motiva y alinea objetivos, así como proporcionar información de manera directa. Y el último son las audiencias especializadas, que se conforman por profesionales, académicos o líderes de opinión. El podcast puede convertirse en un referente dentro de un nicho, aportando legitimidad y autoridad. La clave está en reconocer que cada audiencia requiere de un tono, un nivel de profundidad y un tipo de narrativa distinta. El podcast estratégico se adapta a estas necesidades para maximizar su impacto. Un podcast es una herramienta estratégica porque permite explicar el porqué de la organización, cumplir objetivos claros y dirigirse a audiencias específicas con narrativas profundas y cercanas. No se trata de producir audio por producirlo, sino de integrar el formato en una visión más amplia de comunicación, posicionamiento e incidencia. Cuando se entiende su lógica, se define su propósito y se identifica a quién se dirige. El podcast deja de ser un simple canal y se convierte en un instrumento de transformación y liderazgo en el ecosistema digital. Beneficios concretos de tener un podcast. En la era digital, donde la atención de las audiencias se disputa en múltiples plataformas y los mensajes se fragmentan en segundos, el podcast ha emergido como una herramienta estratégica con beneficios tangibles. Su formato íntimo, narrativo y flexible lo convierte en un recurso capaz de generar autoridad, comunidad, alcance y oportunidades tanto para los individuos como para las organizaciones. A continuación, vamos a desarrollar sus principales ventajas. Construcción de autoridad. Un podcast posiciona al creador como fuente de conocimiento. Al compartir reflexiones, experiencias y análisis sobre un tema, se transmite dominio, liderazgo intelectual. La voz, por su naturaleza humana y cercana, genera credibilidad y confianza. Además, la constancia en la producción refuerza la percepción de profesionalismo. Un podcaster que publica con regularidad se convierte en referente dentro de su campo. Este beneficio es crucial en sectores donde la diferenciación es difícil. Un médico que explica tendencias de salud, un abogado que analiza reformas legales o un consultor que aborda temas de innovación no solo informan, sino se consolidan como voces autorizadas. El podcast es en este sentido la plataforma que les da legitimidad. Una segunda es la creación de comunidad. La voz tiene un poder único, genera cercanía y empatía. Los oyentes sienten que conocen personalmente al podcaster, lo que fortalece la relación y fomenta la lealtad. Esta comunidad no solo escucha, sino que interactúa, comparte y recomienda. La comunidad creada alrededor de un podcast es más que una audiencia pasiva. Se convierte en un grupo de embajadores que amplifican el mensaje. Es un mundo donde las marcas buscan engagement. El podcast ofrece un espacio auténtico para construir vínculos emocionales y duraderos. La comunidad además retroalimenta al creador, sugiriendo temas, planteando preguntas y generando un diálogo constante. Asimismo, es el alcance multiplataforma. Un episodio de podcast no solo se limita al audio. Su contenido puede transformarse en clips para redes sociales, reels, blogs, newsletters o infografías. De esta manera, un solo esfuerzo creativo
con el creador. El híbrido es especialmente útil para organizaciones y profesionales que desean posicionarse en varios frentes, sin perder eficiencia. Y una tercera opción es el ecosistema dual. Más allá del híbrido, existe una tercera alternativa, tener los dos formatos de manera diferenciada. Esto implica producir episodios pensados exclusivamente para audio y otros diseñados para video. Lo que se gana con el ecosistema dual es la especialización de contenidos. Algunos temas se abordan mejor en audio, ya sean reflexiones, entrevistas íntimas, mientras que en otros requiere video, demostraciones, tutoriales. La segmentación de las audiencias que se atiende a públicos distintos con propuestas adaptadas para sus hábitos de consumo. Y la diversificación estratégica. Las marcas se posicionan como versátiles y capaces de dominar múltiples lenguajes en comunicación. Aunque más demandante de producción, esta opción ofrece un impacto integral, consolidando al podcast como un verdadero ecosistema de comunicación. En conclusión, elegir entre audio, video, híbrido o un ecosistema dual no es una cuestión técnica, es estratégica. El audio ofrece intimidad y eficiencia, el video visibilidad y viralidad, y el híbrido versatilidad y máximo alcance. Y el ecosistema dual, especialización y diversificación. La decisión depende de los objetivos, recursos y la audiencia en cada proyecto. Lo cierto es que con una planificación adecuada y una postproducción muy cuidada, el podcast se convierte en un instrumento poderoso para construir autoridad, generar comunidad y posicionar marcas en un entorno digital que es cada vez más competitivo. Y por último tema son los resultados esperados en el podcast. Cuando se habla de iniciar un podcast, muchas personas piensan en la fama inmediata, en alcanzar miles de reproducciones o convertirse en tendencia. Sin embargo, el verdadero valor de este formato no está en la popularidad instantánea, sino en su capacidad de generar utilidad, confianza y relaciones sostenibles. Los resultados esperados de un podcast, bien concebido, deben entenderse como un proceso acumulativo, estratégico y de largo plazo. No se trata de volverse famoso, se trata de volverse útil. El primer resultado que debe esperarse en un podcast es la utilidad. Un podcast estratégico no busca la fama superficial, sino convertirse en un recurso valioso para la audiencia. La utilidad se traduce en ofrecer conocimiento, acompañamiento, inspiración o entretenimiento de calidad. Para un profesional significa aportar claridad en temas complejos y convertirse en referente. Para una organización, implica transmitir mensajes que fortalezcan la cultura interna o posicionen la marca hacia el exterior. La fama puede ser efímera, pero la utilidad genera un impacto duradero. Un oyente que encuentra valor en un episodio regresa y recomienda, y además se convierte en parte de tu comunidad. Los primeros episodios construyen confianza, no números. En los inicios, es común que las métricas de escucha sean bajas. Sin embargo, el verdadero resultado esperado de los primeros episodios es la construcción de confianza. Las audiencias necesitan comprobar que el podcaster es constante, que su voz transmite credibilidad y el contenido responde a sus intereses. La confianza se construye con calidad técnica, claridad narrativa y autenticidad. Más que obsesionarse con los números iniciales, el objetivo debe ser consolidar una base sólida de oyentes que confíen en el proyecto. Esa confianza es el cimiento sobre el cual se edificará el crecimiento posterior. El crecimiento acumulativo corresponde a que cada episodio es un ladrillo. Un podcast no crece de manera explosiva, sino episodio tras episodio. Cada entrega es un ladrillo que se suma a la construcción en una narrativa más amplia. La acumulación de episodios genera un archivo de contenidos que se convierte en referencia para nuevos oyentes. Un crecimiento es orgánico. Mientras más episodios existan, más puntos de entrada habrá para que la audiencia descubra el podcast.
La constancia es clave. Publicar con regularidad refuerza la percepción del profesionalismo y el compromiso. Este crecimiento acumulativo permite que el podcast se convierta en un proyecto sólido, capaz de sostener en el tiempo y de ampliar su alcance de manera progresiva. Más allá de las métricas digitales, el verdadero impacto de un podcast se refleja en conversaciones, oportunidades y relaciones. En conversaciones, por ejemplo, con los episodios que generan diálogo con la audiencia, retroalimentación y debate. Esto demuestra que el contenido está vivo y que provoca reflexión. En el caso de las oportunidades, un podcast puede abrir puertas a colaboraciones, invitaciones a eventos, alianzas estratégicas o nuevos clientes. Y en relaciones, el vínculo con la audiencia se fortalece con cada episodio, creando una comunidad que acompaña y respalda al podcast y a la organización. El impacto, entonces, no se mide únicamente con descargas o reproducciones, sino en la capacidad de generar conexión y esas conexiones sean significativas. Finalmente, el resultado más importante es el que un podcast bien concebido y ejecutado se transforme en un activo estratégico de largo plazo. Cada episodio es un contenido que permanece disponible, listo para ser descubierto por nuevas audiencias en cualquier momento. El archivo acumulativo se convierte en una biblioteca de conocimiento, testimonios o historias que refuerzan la identidad del creador o de la organización. A diferencia de otros formatos efímeros, el podcast tiene una vida útil prolongada. Un episodio grabado hoy puede seguir generando impacto dentro de meses o años. Este carácter acumulativo y duradero convierte el podcast en una inversión de comunicación que trasciende la coyuntura y se consolida como un patrimonio narrativo. En conclusión, quien inicia un podcast debe entender que cada episodio es un paso en un camino de construcción, un ladrillo que suma, una voz que conecta y un contenido que permanece. El verdadero éxito no está en los números, sino en el impacto real, el que se logra en las personas y en las comunidades que se forman alrededor de la palabra hablada. Tener un podcast hoy no es un lujo ni una moda, es una herramienta estratégica para comunicar mejor, conectar más profundamente y construir una presencia que perdure, ya sea en audio, en video o en ambos. Un podcast lo que te permite es dejar huella.